Hola de nuevo a todos. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Conociendo Inversores y hoy tengo el placer de estar con Joan Pina, partner de Abacnes. Hola Joan, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, y ahora que nos vas a contar todo sobre Abacnex, pues muchísimo mejor porque seguro que tenemos pues muchas startups y emprendedores que buscan inversión y al final este tipo de podcast pues consideramos que puede ser un valor importante para todos ellos. Simplemente por contextualizar, en Ansid hemos lanzado este podcast, esta es el episodio número 12 y básicamente lo que buscamos es bueno, conocer a los venture capital más activos de España, entender bien sus tesis de inversión de primera mano con los partners y al final con el equipo directivo que lo forman y que las startups que nos escuchan pues puedan saber, oye, si encajan, si no encajan y en su caso pues que os contacten, ¿vale? Entonces, bueno, Joan, como te decía, bienvenido. Vamos a empezar con una primera pregunta que siempre me gusta arrancar y es sobre todo entender quién está al otro lado. En este caso, ¿quién es Joan Pina? Pues bueno, como decías, yo soy el socio en Avac Capital que lidera la estrategia en Venture Capital, en inversión en Venture Capital. Si quieres empezamos por cómo empecé, pero bueno, yo arranqué en PwC, en PricewaterhouseCoopers, en la oficina de Barcelona. Estuve unos 10 años en PwC, principalmente en la división de auditoría. Ujú. Y pasé por las oficinas de Dublín durante unos años y luego en Estados Unidos, en Nueva York, unos años más. Y bueno, y a la vuelta pues arranqué la división de Capital Markets en Barcelona, en PwC, y teníamos la misma función en Madrid y me pidieron si podía arrancarla en Barcelona y así lo pusimos en marcha. En ese momento, pues a través de una parte de servicios que dábamos en Capital Markets, conecté con el mundo emprendedor. Esto eran los 2007, 2008, 2009, ¿no? Que estábamos entrando y luego en plena crisis financiera, con lo cual el tema de Capital Markets tampoco estaba muy activo. Con lo cual ahí pues entramos más en contacto con startups, con el mundo emprendedor tecnológico, ¿no? Donde ya había toda una serie de compañías en Barcelona principalmente y en España, pero con más actividad aquí en Barcelona, que ya estaban despuntando, ¿no? Y ahí, pues bueno, la verdad es que pues, me gustó mucho todo lo que estaba pasando, ¿no? Lo veía como algo que realmente pues, venía para ser un cambio, ¿no? En el tejido empresarial en España y ahí me metí más en el mundo emprendedor y tecnológico, ¿no? Me sumé a un proyecto en el 2010, creo que era, 2010-2011, que era Let's Bonus, eh, con Miguel Vicente como emprendedor, ¿no? Y Martí Scursell y Miguel Vicente pues me propusieron entrar en el proyecto y así lo hice y bueno, tuve la oportunidad de estar pues al frente como operador de una de las startups de éxito del momento, con un gran crecimiento y una expansión espectacular en muy poco tiempo. Llevamos prácticamente 500 empleados en 7 países. Y la verdad es que lo que mejor recuerdo es el grupo humano, ¿no? que había alrededor del equipo, ¿no? Pues con personas que luego han tenido un gran éxito, ¿no? Como el propio Martí Scursell, ¿no? Que es uno de los socios de Bonsai hoy día, el propio Miguel Vicente, ¿no? Que yo creo que son unas figuras más relevantes en el espacio emprendedor e inversor en España, ¿no? Y luego, pues bueno, Gemma Sorigué, Pascual Batalla, Juan Luis Rico, Xavi Castellana, Kim Campà, pues han sido figuras muy relevantes, ¿no? En el ecosistema. Entonces, bueno, a partir de aquí pues tuvimos unos años en Let's Bonus y ahí pues ya empezaba a tener interés por el private equity, ¿no? Y así entré en contacto con el equipo de Ava Capital y, bueno, nos liamos un poco en ver qué podíamos aportar desde un punto de vista tecnológico digital al private equity y posteriormente pues a lanzar vehículos de inversión en venture capital. Eso es. Vayamos a los inicios, en este caso del vehículo de inversión de Venture Capital, que es un poco el foco, ¿no? que tenemos con este podcast. Porque, ¿cuándo nace Abacnest? Avac Next arrancamos inversiones en 2017. Ujú. 2017. Y ahí empezamos con un primer vehículo que era más un vehículo de un grupo de inversores que queríamos armar y canalizar pues, de una manera más profesionalizada las inversiones, ¿no? Y ahí que estábamos haciendo pues, individualmente y ahí pues
hicimos 21 inversiones desde este primer vehículo y en 2023 arrancamos el fondo Abacnes 2, ¿no? Que pues ahí pensamos que como estábamos satisfechos con los retornos que estábamos teniendo en esta primera aventura y habíamos montado ya una metodología, una forma de trabajar que pensábamos que tenía mucho encaje en lo que es la firma de Abac Capital, pues nos animamos a impulsarlo y dotarlo de más equipos, de más recursos y hacerlo un poco más grande, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho pues, recientemente con Abacnes 2, desde el que tenemos ahora pues 13 inversiones y justo acabamos de aprobar la próxima que esperamos firmar en breve. Muy bien. Pues por entender también el foco, ¿no? del vehículo actual que tenéis en Avac Next, vamos a entrar, si te parece, Joan, en la parte de qué tipo de tickets invertís, en qué valoraciones, qué modelos de negocio, ya entrar en lo que sería más la tesis de inversión. Ujú. Sí, pues Abacnes 2 es un fondo el tamaño total del fondo son 20 millones de euros. Es un poco más de 20 millones de euros, pero bueno, para hacerlo simple es la cifra más redonda. Y ahí invertimos en lo que llamamos fases pre-seed y seed, ¿no? Compañías que quizás están en fases pre-revenue o con una tracción inicial. Invertimos tickets que están alrededor de los 500.000 euros con la idea de hacer una exposición por compañías, hacer follows posteriormente en siguientes rondas de hasta 1 millón de euros. La idea ahora te explicaba que llevamos unas 13 14 compañías invertidas. Nuestra idea es hacer unas 35, alrededor de 35 compañías en los próximos 2 años en total. O sea que nos quedan como unas 20 y pico compañías en las que esperamos acabar invirtiendo. Y, Ujú. y lo que nos gusta es invertir en modelos de negocio B2B y que tengan un modelo de ingresos, ¿no? que sea, pues, mantenga una recurrencia que normalmente se traduce pues, en invertir en software as a service, modelos de negocio B2B y cada vez más en los últimos años pues, con un ángulo más de inteligencia artificial, ¿no? Que sea como el facilitador del funcionamiento del software as a service, ¿no? Cuando Esta valoráis estrategia. Sí, perdona, perdona, Joan, cuando valoráis, a colación de lo que decías, cuando valoráis una startup, en este caso B2B SaaS y demás, ¿tenéis algún tipo de red flag en cuanto a si factura menos de esto o tiene un MRR o una RR menos de tal? ¿No invierto o no? O depende un poco del No. modelo. No, hemos hecho, yo creo de las 14 compañías que hemos hecho, te diría que la mitad son pre-seed, o sea, pre-revenue, Ajá. igual con un pequeño MVP de producto y la mitad son seed, que igual estaban haciendo entre cero o muy poco revenue, muy poca atracción, primeros clientes, pero una fase de captación y retención de clientes y no tanto de monetización, Ujú. hasta alguna que pues ya estaba haciendo 300, 400 mil euros de ARR, ¿no? Con un MRR pues, de 20 y pico Vale. mil euros, ¿no? Ujú. Y en cuanto a valoración, ¿tenéis algún stopper? En cuanto a equity que tenéis que captar. Sí, normalmente nos movemos, yo creo que la media que estamos de valoración está alrededor de los 3 millones de euros de pre-money. Ujú. Entonces ahí pues hemos hecho un poco por encima, un poco por debajo, en función del sector, del vertical donde está, del producto tecnológico, la capacidad de escalar que pueda tener. Bueno, a partir de ahí nos mostramos flexibles, ¿no? Pero no, tampoco somos extremadamente agresivos en entrar en altas valoraciones, ¿no? También Ujú. porque no creemos que sea el ángulo, ¿no? Cuando estás en fases tan iniciales, que todavía la creación de valor está por delante, pues creemos que las compañías pues, realmente tienen que mostrar una capacidad de traccionar en el sector en el que están operando como para empezar a generar pues, valoraciones relevantes, ¿no? En fases pre-seed y seed, cuando vemos oportunidades que la valoración igual está un poco pasada de vueltas en nuestra opinión, pues la verdad es que salimos de la oportunidad. Ujú. Totalmente. Luego, claro, está el miedo, ¿no? A esa down round, etcétera, porque al final tienes que justificar ese crecimiento para llegar a una siguiente ronda y el típico juego de siempre, ¿no? Que hay que No es cumplir. que nos Entonces, pasa, ¿eh? En ocasiones siempre mm, hablamos de que hay buenos negocios que no son buenas inversiones exacto. y el motivo muchas veces es un mal enfoque de valoraciones iniciales que ha metido demasiada presión a los equipos emprendedores cuando todavía no tenían nada, ¿no? Y en fases pre-seed muchas veces nunca tienes nada, lo que tienes es un proyecto por delante, ¿no? O sea, entonces pensamos que es mejor
pues cuando estás en una seed, una 8 seed o un poco más avanzado cerca del millón de RR, que ya has mostrado pues, cierta atracción, que en aquel momento si Ujú. tienes una aceleración alta, pues ahí seas más agresivo en valoración porque ya puedes anticipar una creación de valor futura, pero porque ya has mostrado algo, ¿no? Pero en una pre-seed, ir con valoraciones altas, pues tienes bastante razón que lo que acaba pasando es que al cabo de un año, 2 años, si no has dado un gran delivery, si no has hecho un gran trabajo, no levantas capital y esto genera una fricción en el accionariado que yo creo que muchos emprendedores no anticipan, ¿no? 100% de acuerdo, 100%. Teniendo en cuenta los tickets que invertís, la fase y demás, ¿soléis posicionaros como lead investor? Ujú. Sí, nuestra vocación es ser REIT investor, pero hemos hecho deals donde no somos lead investor y también nos encajamos. Yo creo que tratamos de ser lead investor cuando creemos que podemos ser un buen lead investor. Si el producto tecnológico, el sector donde opera el emprendedor o el equipo emprendedor en cuestión, quizás no es de nuestro grado de especialización donde nos sentimos más cómodos, pues en ocasiones también nos sentimos muy cómodos con otros fondos que quizás tienen un grado de especialización más alto y creo que conjuntamente, pues tanto en sus capacidades de conocimiento del sector y tecnológicas conjuntamente con las nuestras, pues creo que se suma más que tratar de ser lead investor cuando a lo mejor no tienes todo el skill set suficiente, ¿no? Pero sí, nuestra vocación es ser lead investor. Ujú. Sin duda, yo creo que, claro, al final un lead investor en una fase tan early como puede ser AVAX también puede ayudar a luego, bueno, otros fondos que también confíen en eso porque hay un primer inversor institucional. Al final esto también aporta mucho valor, ¿no? De cara a siguiente ronda, etcétera. Hablando de siguientes rondas y hablando de vuestra posición como lead investor, hablamos también de follow-on. Me decías que Ujú. podéis hacer ese follow-on. ¿Qué características tiene ese follow-on? ¿Hasta dónde podéis llegar en ese follow-on? Ujú. Sí, podemos llegar hasta 1 millón de euros en términos de ticket. Eh, Tratamos de mantener pues, posiciones en el accionariado que estén alrededor del 10%, ¿no? Nuestra tesis de retornos del fondo pues, se basa bastante en estar en estas cifras, ¿no? En un momento de exit de la compañía, con lo cual siempre evaluamos los follow-ons pues, en función de nuestra posición en el capital y también nuestro rol en las siguientes rondas, ¿no? Pensamos que como vocación de lead investor, pues tenemos una cierta responsabilidad de cara al equipo emprendedor hasta que entra un lead investor con mayor tamaño que puede liderar una ronda posterior. Eh, y esta ronda posterior, pues también hay que ver cuál es nuestro rol, ¿no? Si tenemos un rol más secundario, pues quizás ahí nuestra toma de decisiones más financiera y económica que dirigida por la tesis de inversión que teníamos, ¿no? Si tenemos un rol más relevante, pues ahí pues quizás los elementos que consideramos a la hora de tomar la decisión pues son diferentes, ¿no? Ujú, ujú. Otra pregunta también muy típica que se hacen los emprendedores es, oye, ¿cuánto tiempo tarda el inversor en decidir, ¿no? En este caso, desde que os entra pues un deal, vamos, la primera toma de contacto hasta que decidís, invertís y se hace el deployment, en su caso, ¿cuánto suele tardar? Una horquilla, más o menos. Sí. Lo hacemos en 2 semanas, es la media de tiempo que hemos tardado a tomar la decisión, ¿eh? Luego, normalmente cuando entras en la formalización, pues bueno, ahí se alarga un poco el tiempo, pero tener el term sheet firmado tardamos una semana y un poco más, quizás, pero en poco tiempo, semana y media podemos tener los términos ya acordados y firmados y luego hacer el Investment Committee donde vemos a los equipos emprendedores, el resto de miembros del comité de inversión, pues esto se alarga unos 15 días, diría. Dicho esto, somos un fondo, bueno, nuestro portfolio de invertidas, pues seguramente estarán bastante de acuerdo. Somos bastante exigentes, aun siendo seed pre-seed. O sea, la verdad es que tratamos de conectar bien con los emprendedores, tratar de entender al equipo emprendedor lo mejor posible, porque lo vemos que estaremos en un trayecto durante muchos años y tenemos 15 días para conocernos, ¿no? Con lo cual es un compromiso alto por su lado y por el nuestro. Y yo creo que intentar dedicar el máximo de tiempo posible con el equipo emprendedor en esa fase si le podemos llamar due diligence, ¿no? Pues yo creo que es muy importante.
Con lo cual ahí normalmente analizamos mucho el mercado y lo compartimos mucho con el equipo emprendedor, ¿no? Tanto pues tendencias de mercado, tamaños de mercado, entorno competitivo, benchmarks, casos de éxito, equipos fundadores de modelos de negocios similares que están habiendo en otras regiones, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, para que ellos pues tomen conciencia o compartan con nosotros, ¿no? Si lo ven como nosotros, los retos que pueda haber en términos de mercado. Hablamos de producto tecnológico, lo que haya de producto tecnológico en ese momento, pero nos gusta implicar a nuestra red de operating partners para que tengan interacciones con la parte más técnica del founding team y poder pues, evaluar, por un lado, si tienen las capacidades tecnológicas y la experiencia como para hacer aquello que dicen que van a hacer y por otro lado también para implicarse en el proyecto posteriormente de la manera que puedan, ¿no? Y ahí pues contamos con personas que han estado pues, en unicorns españoles de relevancia, que son o inversores de nuestro fondo o forman parte de nuestra red, que yo creo que ahí se genera una conexión muy, muy interesante, ¿no? Y por último, lo más importante es el founding team, y ahí es donde más tiempo dedicamos. Y la forma que lo hacemos, pues en ocasiones puede parecer como muy intensa de cara a los founders, porque bueno, nos gusta ver cómo modelan financieramente, nos gusta ver cómo entienden los unit economics, cómo entienden la escalabilidad, cómo entienden la internacionalización cuando nos cuentan que se quieren ir a no sé cuántos países, cómo entienden pues, el go-to-market, productividades de equipos comerciales si es un sale, si están basados en crecimiento a partir de equipos de venta. Bueno, nos gusta entenderlo y esto por nuestro ADN, la forma más fácil que tenemos de hacerlo es pues a través de entrar al detalle, ¿no? Y tener estas conversaciones con los founders. Hay algunos que igual no se sienten del todo cómodos y ha habido ocasiones donde no hemos avanzado con inversiones porque no hemos visto esta comodidad o esta sintonía, ¿no? Por parte de los equipos fundadores. Pero para nosotros es importantísimo dedicar este tiempo donde nos alineamos. Sabemos que estos planes y estos Excels no sirven para nada, pero sí para conocernos, ver cómo pensamos unos y otros y también estresarnos un poco durante esos 15 días. Yo creo que es la mejor forma y nuestro método de trabajo, ¿no? Ujú. Muy interesante esa parte que hablabas de Unit Economics, de escalabilidad, ese business plan que tiene que estar al final. Mucha gente dice, no, es que en pre-seed o en fases así early, pues al final no se va a cumplir, ¿no? Pero realmente, más allá de eso, lo que va detrás es sobre todo la visión que tiene el fundador o los fundadores, cómo van a conseguir o a qué aspiran, ¿no? Esa parte que es la más importante para un inversor que al final quiere ver cómo se retorna ese múltiplo, ¿no? Dentro de X años y demás. Y a veces se pierde un poco de vista. En ese caso también, a colación de esto que comentabas, nosotros, bueno, en Ansit, nosotros somos CFO externo de multitud de startups y precisamente lanzamos este servicio hace tiempo porque veíamos que había como en muchas ocasiones un patrón que era emprendedores muy buenos en producto, tecnología, etcétera, pero la parte financiera se quedaba coja, ¿no? Y cuando entrabas en esa parte más de business plan, etcétera, ahí se quedan un poco cojos. ¿Vosotros la figura del CFO lo veis necesario? ¿Creéis que es algo que debe estar en una startup? A ver, ahí tienes delante a uno que lo ha sido, tío, con lo cual siempre tendré un sesgo relevante y creo que es una figura muy importante en su momento. Yo creo que en fases pre-seed nosotros recomendamos apoyarse o sea, que no forme parte del equipo una figura financiera porque el foco tiene que estar en el desarrollo de producto tecnológico y en encontrar ese product market fit, ¿no? Y ahí tienen que ir sustancialmente los recursos, capital, tiempo, ¿no? También por mi experiencia emprendedora, pues llega un momento que lo que necesitas es dotarte de recursos, perfiles de CFO que son capaces de entender las dinámicas de las startups, ¿no? Que tienen una orientación mucho a operaciones, que liberan de tiempo y de espacio mental, ¿no? Sobre todo, no únicamente de tiempo, sino de preocupaciones. Siempre comentamos lo mismo con emprendedores, pero yo al menos mi experiencia es que tienes que estar a todo, tienes que estar a todo, tienes que saber de producto Claro. tecnológico, de go-to-market, pero al final el 40% del día se te lo lleva o se va tienes que contratar a no sé quién, el alquiler de no sé cuántos, el inversor que te pregunta no sé qué, bueno, mil y una cosas que no es producto y go-to-market, sino que es todo lo demás, ¿no? Y hacer esto, pues yo creo que se tiene que hacer bien porque es importante y tienes que apoyarte de recursos.
Entonces, siempre recomendamos en fases seed, como preparación de una serie A, lo vemos fundamental, que tengas un Ujú, CFO. Y es una conversación donde ujú. no todos los founders lo ven así, pero yo os lo recomiendo con energía. Creo que inversores, tener un founding, un C-level como founder, donde tienes un skill set bien estructurado y con perfiles buenos, y uno de ellos es este CFO barra COO, que te ayuda en la organización de la compañía, en las principales métricas, en el fundraising, es casi pues, tu mano derecha como CEO. Pero bueno, es como lo vemos. Entonces, fases iniciales diría igual no full time en la compañía, pero sí que tener esta función, pues como lo hacéis vosotros en el sector o como lo hacen otras compañías o como lo hacen pues donde se apoyan las startups hoy día, yo creo que es una solución muy práctica que te ayuda con reporting a inversores, con tener las cosas en orden, con prepararte para un due diligence, con tener un virtual data room organizado, y esto da una imagen al potencial inversor posteriormente que es muy diferente de cuando hablas con compañías que es un desorden, ¿no? Exacto. Y ya por último, Joan, para ir concluyendo, una pregunta que también surge mucho es, oye, ¿cómo están las valoraciones? ¿Han caído respecto a hace 3 años? No, porque cada uno tiene un poco, también depende mucho la fase, ¿no? Pero, ¿cuál es tu concepción? Yo creo que una época que cayeron, te diría hace un año y medio, igual se enfrió el post-COVID period donde hubo pues, una masa de capital relevante en el sector. Creo que el AI ha vuelto a generar una expectativa sobre el sector importante. Cuando entras a desgranar un poco el AI, creo que a nivel de valoraciones nos vienen proyectos de todo. Tratamos de mantener mucha disciplina en nuestro caso, y estamos haciendo deals, yo creo que a valoraciones creo que son positivas para el founding team. Principalmente porque cuando desgranas este AI, nosotros invertimos en AI applications fundamentalmente. Son aplicaciones que solucionan problemas reales de compañías del mid-market, ¿no? Eso es un poco nuestra tesis, ¿no? Ir al mid-market español, pues que son prácticamente 3 millones de pymes en España y pues, que necesitan todavía digitalizarse y aplicar el AI en sus procesos, en demand planning, en procurement, en S&OP, en organizar sus fuerzas comerciales, y hay mucha oportunidad de lanzar tecnología y de penetrar en el sector. Con lo cual, en estas franjas de AI applications, no pensamos que haya motivos para ir con valoraciones altas. Y nos vienen proyectos, pues, normalmente donde acabamos invirtiendo son emprendedores que lo entienden, que son capaces de ver pues, a qué múltiplos de ARR están cotizando AI applications, o ver históricos de M&A, a cuánto se está pagando el M&A en múltiplo de ARR, y hacer el backsolving hasta una fase pre-seed, ¿no? Entonces, ahí hablas con emprendedores que lo entienden, cómo se están financiando su compañía, y estos son con los que más encajamos. Estamos notando que sí que hay valoraciones más altas, yo creo que con el impulso del AI, pero, pero vamos, creo que el mercado se mantiene bastante en orden. Ujú. Y la última pregunta para despedirnos, que siempre también me gusta lanzarla, es ¿dónde ves a Backness en 5 años? Que esto es lo típico que se le pregunta al emprendedor, ¿no? Pues en vuestro caso, como VC, ¿dónde lo veis? Sí, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el portfolio. Nos vemos pues, habiendo ayudado más al portfolio que tenemos en marcha, habiendo hecho más inversiones, siendo un actor relevante en el Venture Capital especializado en Software as a Service, AI Enabled, modelos de negocio B2B, capitalizando la oportunidad que pensamos que hay en este mid-market, no solo en España, sino en Europa, donde pensamos que el AI es capaz de llevar tecnología para poner a pymes al mismo nivel competitivo de tecnología que estaba solo disponible para grandes corporaciones. Pensamos que esto es una oportunidad para ganar competitividad como país y como región en Europa, y filosóficamente es lo que nos gusta, nos disfrutamos, ¿no? Lo que disfrutamos. Como plataforma Back Capital y con nuestra experiencia en private equity en mid-market,
pues conocemos muy bien cuáles son los procesos de transformación de pymes cuando entramos como inversores en esta estrategia de inversión. Con lo cual también algo que nos gustaría pues, en los próximos 5 años es esta relación que tenemos entre nuestra estrategia de inversión en pymes y la de Venture Capital que yo llevo y conectándola también cada vez más, facilitando pues, business development a nuestras inversiones en Venture Capital y facilitando innovación tecnológica puntera a las compañías de mid-market en las que invertimos, ¿no? Y yo creo que esto pues, como fondo nos hace diferentes y yo creo que aporta un valor también a los founding teams muy, muy relevante, ¿no? Muy bien, Joan, pues yo estoy seguro que vais a alcanzar todo ello, lo estáis haciendo muy bien, sois un referente y mil gracias por tu tiempo y por estar con nosotros hoy aquí. A Un abrazo vosotros y enhorabuena fuerte. por lo que hacéis. Gracias, hasta Muy luego. bien. Un abrazo.